Estamos en la Basílica del Santísimo Sacramento, en la zona de Retiro, aquí en Buenos Aires. Una basílica que tiene más de 100 años de historia. Hoy queremos contar la historia del joven Bergoglio que venía a hacer su adoración eucarística, la historia de la misericordia que también está aquí presente en esta hermosa Basílica de Buenos Aires. Me emocionó la fotocopia del libro sobre la adoración nocturna de la Basílica del Santísimo Sacramento. Hace unos días se dio a conocer una carta manuscrita del Papa Francisco en la que agradece al periodista Lucas Scherer el haberle enviado una copia de un registro de la década de 1950 que constata que el joven Jorge Mario Bergoglio era un adorador nocturno del Santísimo Sacramento en Buenos Aires. El Papa nos sorprende, creíamos que en 8 años de papado no íbamos a encontrar nada nuevo y en realidad sí, esto es totalmente nuevo, es un hallazgo histórico. El documento que permanece en esta basílica tiene más de 65 años. Lo que hice yo fue enviárselo. Estoy trabajando para el periódico Alfa y Omega, que es del Arzobispado de Madrid en España, y en ese marco fue el que me respondió y me dijo hacerlo público. No conocía él ese documento, él no sabía que estaba en ese registro y nos informa además más cosas, que estaba su hermano Oscar, que es el más parecido, el segundo de sus hermanos, ya fallecido, y un vecino, amigo de ellos. Entonces figura su dirección en Membrillar al 531 de Flores y venía acá con 18 añitos, sábado a la noche, o sea, algo extraordinario, ¿no? Yo cuando tenía 18 años más o menos ingresé a la adoración nocturna que se hace acá en la Basílica. En ese momento estaba el padre Leopoldo Jiménez. Él fue que en esa época, en su momento, siempre me hablaba del que es hoy Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Y él siempre me hablaba de él como una persona realmente de una espiritualidad muy profunda, que era un sacerdote, un obispo diferente, que era muy austero, tenía mucho diálogo con los curas jóvenes. Era una persona muy espiritual. Yo ya había tenido la experiencia de San José de Flores y llevaba una vida cristiana normal. Iba a la adoración con mi hermano Oscar. Así recuerda el Papa Francisco, que fue adorador nocturno entre 1954 y 1955, hace más de 6 décadas. Y se compromete a hacer 1 hora de adoración desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, donde se turnan justamente para adorar 1 sola hora. Se anota en un acta, es de 3 a 4. Y ahí es donde se anotó Jorge Mario Bergoglio. Y lo forjaron mucho los adoradores y los propios sacerdotes que lo llevaron a la adoración, ¿no? Y que estaba en la misa y que desarrolló su espiritualidad ya de muy jovencito y con esto, ¿no? Como medio en comunidad, porque estaba su hermano, que no fue religioso, estaba su vecino, él viniendo de Flores hasta aquí, me imagino, estamos hablando de los años 50. Cuando te tocaba el turno, el del turno anterior te despertaba con la frase «Venite adoremus», es decir, vengan y adoremos, y de allí ibas a la hora de adoración. El principal impulsor de este grupo de adoradores fue el sacerdote español José Ramón Aristi, quien luego sería confesor de la hora Papa Francisco. José Ramón Aristi era un padre español vasco que vino a la Argentina y fue el que impulsó justamente el tema de la adoración nocturna. Aristi fue un hombre muy piadoso, muy eucarístico y gustaba mucho de la confesión. Acompañó un poco de alguna forma en la vida espiritual del padre Bergoglio o Bergoglio joven. Y Bergoglio habla de él como el padre más misericordioso que conoce o que conoció. Él adquirió muchísima fama de buen confesor, se ve que tenía un corazón muy grande, muy dispuesto a aceptar la miseria humana, pero también ofrecer la vida del Señor y desde el Señor en la Eucaristía. Es ahí que Bergoglio, tanto siendo joven como sacerdote, como obispo, cardenal, él venía a confesarse con Aristi.
El padre Aristi también confesó al Papa San Juan Pablo II durante una de sus visitas a la Argentina. Cuando el sacerdote falleció en la Pascua de 1996, el hoy Papa Francisco fue a la Basílica del Santísimo Sacramento, donde iban a velarlo. Aristi fallece ya muy anciano, más de 90 años, y fue velado en la cripta, debajo donde estamos nosotros ahora. Era un sábado santo, era la hora de la siesta, serían las 2 de la tarde probablemente, y estaba también ahí, llegó Monseñor Bergoglio, y en un momento, el que estábamos rezando ahí juntos, él me pregunta, ¿le puedo sacar la cruz y el rosario? Porque con eso él me bendecía, me perdonaba los pecados. Toma la cruz de Rosario y se la lleva consigo, así que hace 25 años que Bergoglio toma eso de Aristi, esta cruz, porque siente que tiene necesidad de esa misericordia que tenía el padre Aristi, ¿no? Que era su confesor. Un hecho muy significativo de tomar una cruz, un rosario, un signo que materialmente la gracia viene dada, la misericordia viene dada. Y creo que el Santo Padre tuvo un acierto. El Papa Bergoglio pone en evidencia esa misericordia de Dios que todos necesitamos, desde los sacerdotes, desde el Papa, desde los obispos, desde el cristiano más simple, necesitamos siempre ese amor de Dios, lo necesitamos. Hoy que es Papa sigue haciendo caminos muy buenos y eso probablemente lo aprendió de Aristi, muchas cosas de él. Creo que es lo que él dice, lo emocionó mucho, o sea, es algo muy fuerte 65 años después el encontrarse con eso y eso creo que es lo lindo, ¿no? La sorpresa. Y demuestra de qué está forjado el Papa Francisco, es un hombre muy, muy espiritual, es un hombre profundamente espiritual. Ver esa página que me mandaste me emocionó mucho. Gracias por haberla enviado. Rezo por vos y por tu familia. Por favor, hacelo también vos por mí. Esta es la historia del padre Bergoglio en la Basílica del Santísimo Sacramento. Historia de misericordia, historia de amor, historia de entrega también, de misión y de servicio. La compartimos aquí en Canal Orbe 21.